La verdad yo creo que sí, de todo se puede hacer literatura, o al menos es lo que siempre me ha gustado buscar en autores que me interesan, que escriban de temas que yo consideraría no literarios, pero que los convierten en un motivo literario. Creo que esa fascinación por la literatura un tanto periférica, sobre cosas cotidianas, incluso cosas que no se prestarían para hacer un texto, me viene tal vez también de cuando daba clases, como daba clases en preparatoria. Mis alumnos siempre creían que la literatura era ese tipo de arte que escribe sobre la belleza, el amor, la muerte, y se reduce a 5 temas y ya. Y siempre veía que se les despertaba un interés cuando notaban textos, obras, autores que se dedicaban a la vida diaria, a lo que veían todos los días, a temas que no imaginarían para nada con posibilidades artísticas, literarias. Yo creo que también por eso le empecé a agarrar cariño a ese tipo de literatura. Creo que el ensayo literario es un tipo de literatura que tiende a el incendio, que tiende a la provocación, porque como es un espacio de tanta libertad en tanto a temas, formas de escribir, formas de pensar, siento que es el territorio idóneo para decir lo que en otros espacios no podemos decir. Entonces me gusta mucho pensar que el ensayo se presta para esa provocación o para ver las cosas desde un lugar inusitado. En uno de los ensayos justo que viene en Enciclopedia de las Artes Cotidianas, hablo de algo que leí en Juan José Arreola al respecto de Montaigne. Juan José Arreola decía que Montaigne comenzó a escribir ensayos por la pérdida de su mejor amigo. Como él disfrutaba mucho hablar con Etienne de Lavoisier, tener grandes conversaciones, disfrutar esos momentos de amistad, cuando este mejor amigo fallece, ya no sabe con quién hablar, ya no sabe con quién discutir, y comienza a escribir por esa pérdida de tener el espacio y la compañía idónea para conversar de lo que se quiera. Creo que así como esa anécdota funciona para entender un poco la biografía y los motivos de Montaigne, algo similar se puede extrapolar a por qué escribimos ensayo en general. Creo que siempre hay una pérdida de espacios en donde podemos hablar con plenitud, y el ensayo es esa búsqueda del lugar idóneo para decir lo que se nos antoje, como se nos antoje. Siento que quizá también puede llegar a ser un riesgo cuando comenzamos a escribir ensayo, que como es un género de tanta libertad, que incluso la crítica literaria, la teoría, no se ha afanado históricamente en poner reglas o poner pautas como en otros géneros. En el cuento sabemos que tiene introducción, desarrollo, clímax, el desenlace. La dramaturgia, bueno, pues tenemos las categorías aristotélicas. La poesía también, ¿no? Las formas como el soneto. Todos los géneros han tenido ciertas pautas o normativas, al menos en algún momento de la historia. Pero siento que el ensayo no, el ensayo nunca ha tenido esas normativas y permite muchísima libertad. También permite que se empiece a hibridar y a combinar con otros géneros literarios, con otras formas discursivas, incluso no literarias. Y cuando comenzamos a escribirlo, a veces esa libertad tan amplia puede ser abrumadora, pero a mí, al contrario, me ha resultado muy reconfortante, y que cada texto marca sus propias normas, como si uno sacara juegos de mesa y cada uno te exige jugar con diferentes leyes. A mí me hace sentir así el escribir ensayo, una libertad que no es solamente divagar o desperdigar, sino crear una regla personal en cada uno de los textos. Quizá para algunas tradiciones de lectura más cercanas al realismo, sí, evidentemente sería obvio pensar que esa literatura mexicana es muy solemne, pero creo que tenemos grandes ejemplos, y particularmente en el ensayo y el cuento, géneros de la brevedad, de una literatura risueña, humorística, que pone el dedo en la llaga, que habla de cosas que nadie se atreve a decir. Se me ocurren, por ejemplo, autores como Alfonso Reyes, como Julio Torri, que incluso aunque ahorita tengan nombres suyos, bibliotecas o centros, uno los lee y hablan de cosas que parecen muy cotidianas y muy cercanas, no como a veces los vemos convertidos en estatuas, ¿no? Algo intocable. Tenemos también después a un mexicano adoptado, ¿no? Augusto Monterroso, está Jorge Ibargüengoitia. Yo creo que sería un exceso decir que la literatura mexicana es solemne, porque
grandes piezas de nuestra tradición son autores que están buscando otras cosas. Sin embargo, sí creo que todavía existe una idea de que para importar tenemos que hablar con solemnidad, o para importar tenemos que hablar de los temas de coyuntura. Y a mí no me interesa mucho eso. Yo siento que justo la libertad de hablar de lo que se nos antoje implica el renunciar a esas ganas de importar y más bien tratar a la hora de escribir de que nos importe lo que menos esperaríamos, ¿no? De encontrar esa sorpresa de cómo las cosas más pequeñas, cómo las cosas más banales pueden convertirse en detonantes para una reflexión mucho más profunda o para una imaginación desbordada. Quizá mucha literatura escrita por mujeres, por ese miedo a no importar, habla desde la solemnidad o habla desde la lágrima, desde la queja, desde otro tipo de sensaciones o de emociones. Sin embargo, bueno, creo que incluso en ensayos que no necesariamente son humorísticos, se puede encontrar en autoras ¿cómo llamarle? Como ese interés lúdico de ver un tema desde otro lugar. Se me ocurre, por ejemplo, algunos ensayos de Emma Godoy, que aunque no mueve a la carcajada, sí tiene un humor como solamente entendido en ese ludismo, ¿no? General. Pero bueno, el por qué quizá no se nota tanto esa literatura humorística o esa literatura risueña en las mujeres, no sé si también tenga que ver un poco con hasta marcas de género. La verdad creo que no son temas en los cuales pueda saber mucho al respecto, más que compartir anécdotas, como que incluso a mí misma me han llegado a decir, oye, pero bueno, que no, las mujeres tienen que hablar de otros temas, de temas más femeninos, más interesantes. Como que es algo extraño que liguemos el humor a la escritura de mujeres. Hay de hecho un ensayo que leí hace unos meses en donde un autor, en un afán también lúdico, propone que las mujeres no tenemos sentido del humor, ¿no? Porque estamos más cercanas a tratar de conservar la vida, a otros intereses. Pero al menos, tal vez no en autoras mexicanas, pero en autoras de otros países, yo sí he encontrado un ensayo humorístico que me refresca mucho y que me da mucha alegría, como por ejemplo Las prosas reunidas de Wisława Szymborska, que bueno, incluso en su poesía puede haber ahí una huella, ¿no? De ese humor, ese humor inteligente. Siempre que he leído desde niña, he encontrado mucho placer en hallar ecos entre lo que leo y lo que vivo. Y disfruto mucho de libros desde muy pequeña, en donde tras cerrar las páginas siento que veo toda la realidad de una manera distinta, o que ya no puedo vivir una experiencia sin recordar una cita o un autor, ¿no? Y creo que en el ensayo es algo todavía más evidente. Me gusta mucho leer ensayo porque aunque sea un ensayo que escribió Seisho Nagon en Japón en la Edad Media, o sea un ensayo que escribió Chesterton a inicios del siglo XX, siento que están hablando de lo que veo todos los días. Y esa empatía que uno puede encontrar con quien está reflexionando de lo que le interesa y de lo que ve en un ensayo, a mí es algo que me parece muy satisfactorio y que me hace sentir que el ensayo puede ser no solo una conversación por escrito, sino una conversación amistosa. Sentir ese pacto de amistad con alguien con que incluso ya está muerto o con quien nunca voy a hablar, es una sensación que disfruto mucho en la lectura y que yo creo que por lo mismo trato de emular a la hora de escribir, porque yo disfruto muchísimo sentir que hice como una especie de vínculo o que encontré un eco con alguien totalmente alejado. También porque esa empatía nace del saber que la experiencia humana, independientemente de dónde estemos viviendo o cuándo estemos viviendo, pues sigue conservando cosas muy medulares, ¿no? Y además en este momento en el que
tendemos mucho a la tribalización o a decir yo soy de este grupo, yo soy de aquel. Recuperar eso que nos hermana de alguna manera o que nos conecta con otras personas a lo largo de la historia o en diferentes países me llama mucho la atención, me hace sentir bastante bien, me da mucha felicidad. El detonante tal cual por lo cual comencé a escribir fue que alguna vez estaba formada en una plaza pública para ir al sanitario y tuve que hacer una fila de unos 40 minutos y me pareció una locura. Dije, ¿cómo puede ser posible que esta experiencia humana tan compartida, que además no dura mucho, ¿no? En los mejores casos, tiene que pasar por una burocratización tan grande y que todos estamos aquí formados para llegar a hacer lo mismo y es algo tan íntimo, pero lo hacemos sin pudor en espacios públicos. Por esa experiencia escribí un ensayo muy cortito en un libro anterior que se llama Tomografía de lo ínfimo, y cuando lo leyó Vicente Quirarte me dijo, es que este ensayo podría ser todo un libro. A mí me pareció una locura, dije, ¿quién se le va a ocurrir hacer eso? Pero dándome cuenta de subtemas y de intereses que iban más allá de lo chistoso, sino que sí me hacían darme cuenta de todo lo que dejamos de lado, porque como es un tema tabú, nos parece asqueroso, nos parece horrible, pero son asuntos hasta de primera necesidad. Fue por eso que comencé a escribir poco a poco los ensayos y que a final de cuentas terminaron elaborando este libro Dios tiene tripas, que es solo sobre temas escatológicos, los desechos humanos como algo que no amerita nuestra atención, pero el hecho de que él lo convierta en un problema teológico a mí me pareció fenomenal y que creo que al menos demuestra ese salto. Siempre me ha interesado de ver en las cosas más banales, incluso tabú, algo mucho mayor, que amerita una reflexión mucho más profunda o mucho más concienzuda. La verdad, creo que incluso el problema teológico de Milán Kundera es difícil de resolver, ¿no? Pero el que plantee la pregunta ya me parece muy, muy interesante. Además, en una novela como La insoportable levedad del ser, en donde podemos notar que el ensayo no solo es un género, sino es un tipo de escritura que se puede hibridar hasta con otros libros como esta novela o de otros géneros literarios. Quizá tenemos ahorita una fascinación por definirnos todo el tiempo. Incluso en las redes sociales te dicen, ¿qué estás pensando? Y esto es lo que eres. Dijiste un comentario hace 5 años, ahora piensas otra cosa y te lo echan en cara. Oye, hace 10 años pensabas esto, hace 8 esto. Incluso tenemos también que escribirnos con pequeñas biografías, ¿no? En Twitter, ¿quién eres? En 5 palabras. Con esta fascinación y exceso de estarnos definiendo todo el tiempo, de no contradecirnos, creo que el ensayo es totalmente un remedio, ¿no?, para esa enfermedad, y que al menos a mí me permite mucho el poder escribir desde las preguntas, desde las dudas, desde las contradicciones, desde todo lo que no sé. En general tengo muchas más preguntas que certezas de cualquier cosa. Siento que en el ensayo encuentro esa facilidad y en general esa posibilidad de preguntarme más que de lo que puedo responder, ¿no? La principal al respecto de la escritura es qué tanto vale más la forma que el contenido en un ensayo. Durante mucho tiempo he creído que el ensayo no debería ser un sinónimo de opinar o de dar la última palabra, sino que un ensayo literario se convierte en un objeto artístico, se convierte en literatura, sobre todo por la forma en la cual nos acerca a un asunto y la forma en la cual nos interesa en lo que no nos interesaba. Sin embargo, después de escribirlos y después de algún tiempo, he estado reflexionando mucho en qué tanto eso sí puede ser válido en todos los contextos o qué tanto puede ser utilizado también a veces para acercarse cobardemente a un tema, ¿no? Entonces, en general, al respecto de la escritura, eso es algo que sigo preguntándome y que me cuesta trabajo irme por una u otra vertiente. Me gustaría encontrar un intermedio o algo mucho más exacto. Y al respecto de los temas
de Enciclopedia de las Artes Cotidianas, me quedo pensando mucho en qué tan válido es hacer un libro misceláneo o bajo qué reglas se puede leer o se puede organizar mejor. Y yo creo que en el caso de Dios tiene tripas, me quedan varias preguntas, varias al respecto de cómo se relacionan los desechos humanos con cuestiones de poder, de clase que no pude resolver allí, solamente dejar algunas preguntas y puntos abiertos. Y también me queda mucho la pregunta de cómo escribir de temas tabú y qué tanto se puede utilizar mejor el lenguaje para encontrar un intermedio que no sea el pudor, pero que tampoco sea un lenguaje obsceno fácil, ¿no? Sigo preguntándome cómo puede ser la propia búsqueda del lenguaje en un ensayo la apuesta ensayística más importante. Mi papá es hasta el momento, aunque ya está jubilado, lo sigue haciendo por su cuenta, maestro de español y de literatura. Mi mamá, al contrario, a ella a veces hasta le cuesta trabajo llegar a terminar un libro, nunca le ha gustado mucho leer. Y yo creo que esa combinación de carácter pues siempre me ha ayudado mucho a comprender la literatura en un sentido muy amplio, o que al menos yo siento muy natural, quizá por el contexto. Pero creo que el contacto de tener a mis dos papás con una idea de la literatura tan distinta me ha servido mucho para saber cómo acercarme a ella desde esos polos tan distintos también, ¿no? De hecho, tiendo a la hora de escribir, leerle los textos a los dos para saber si están aquilatados también o equilibrados para que ambos los disfruten, ¿no? Si a mi papá le gusta, digo, perfecto, como que ya tiene allí un interés sabroso literario, pero si mi mamá se aburre, digo, ¿cómo hacer que ella se pueda interesar en algo que yo sé que no le gusta leer? Yo sí me considero muy ñoña, me gusta mucho leer cosas extrañas, pero no lo veo como algo malo. Creo que ya tenemos esa idea de que ser ñoño es algo negativo. Yo creo que al contrario, es tener una curiosidad que quizá no es deudora de tengo que citar a tal persona en formato APA, nada por el estilo, sino solo desbordar la curiosidad a veces más allá de lo que uno le gustaría confesar que lee, ¿no? Y creo que sobre todo soy ñoña porque me gusta leer libros extraños. Tengo mi pequeña colección de libros raros, libros sobre la filosofía de las barbas o sobre los animales más extraños de la historia. Creo que también por esos gustos literarios o de libros un tanto excéntricos, ahí se refleja un poco esa ñoñez. La diversión es algo que para mí humaniza cualquier actividad. Las clases que más recuerdo son clases que me resultaron significativas por momentos divertidos. Las conversaciones a las que les tengo más cariño, las personas con las que me gusta más convivir, son personas o conversaciones que tienen también ese carácter divertido, lúdico. En general también me gusta mucho jugar juegos de mesa, jugar cosas un poco más verbales o hacer ocurrencias con gente que quiero mucho. Creo que cualquier actividad la siento mucho más humana, la siento mucho más cercana, incluso la siento mucho más verdadera si tiene ese componente juguetón o tiene ese componente de sentido del humor. A veces siento que la solemnidad comienza a falsear mucho todo lo que hacemos. En vez de ser nosotros mismos, tenemos una máscara o tenemos un rol que cumplir, y por ello yo siento esas actividades como algo estéril, que tienen la peor parte de los rituales, algo que hacemos porque debemos y no porque queremos. Siento que la literatura divertida, las conversaciones divertidas nos recuerdan algo gozoso y también nos ponen en una situación vulnerable, en donde no queremos dar nuestra imagen más prestigiosa o la mejor fotografía que tenemos de nosotros mismos, sino a veces lo más honestos que somos, que es esos lugares donde hay defectos, donde hay vacíos o donde hay algo hasta incluso incómodo, pero que al menos yo siento como muy verdadero.